me dijo Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos como que el Señor se ha olvidado de nosotros? Vamos a ser sinceros, ¿vale? A veces tenemos palabras y decimos Dios. Es que ya no es lo mismo. Yo me acuerdo hace años que tal y tal. Dios, a veces decimos Dios te ha olvidado de mí. Pues fíjense lo que hoy es el Día de las Madres. Fíjense lo que dice aquí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerte del hijo de su vientre? Es como una pregunta. Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que con las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué increíble que cientos de años antes de la muerte de Jesucristo, el profeta decía, hablando de Jesucristo, como proféticamente, diciendo, mira, te tengo esculpida en mis manos. O sea, cuando Jesucristo fue crucificado, fue traspasado, ¿vale? En sus manos, en su frente, la corona de espinas, en su costado, ¿vale? Y aquí dice, aunque una madre se olvidare de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal si decimos, descansamos? Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de hoy. Oh, Dios quiere que seamos personas de una relación íntima con Él el día de hoy. En Juan capítulo 7, versículo 38. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo hablando aquí en el último y gran día de la fiesta, y dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. Di conmigo, correrán. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes de Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense nomás, correrán ríos de agua viva. Que de vuestro interior, o sea, Dios no es un Dios para decir bonitas palabras y ya está. No, es que de nuestro interior Dios quiere que corran ríos de agua viva. Yo recuerdo, tenía 15 años de edad, andaba con una moto y éramos jóvenes que estábamos queriendo servir a Dios. Y a los 14, 15 años me tocó ir ya empezar a predicar en unos pueblos ahí cerca del pueblo de la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Y salimos en la moto con dos otros chicos y llegamos por fin a un pueblito y nos habían dicho en la calle tal, en la puerta tal, ahí está una familia que nos está esperando. Vale, pues entramos ahí y pudimos compartir la palabra de Dios y tal. Pero ¿saben lo que pasó? De repente, bueno, en lugar de que vinieran 4 o 5 personas, llegó una persona. Estábamos un poquito, oye, queríamos una congregación por lo menos de 5, ¿no? Y solo uno, estaba un poquito desanimado, fíjense, 15 años de edad, pero con unas ganas de servir a Dios. Pues de repente, cuando salimos de esa pequeña reunión, en la moto empezó a llover. Y cuando llueve y estás en una moto, de repente parece que te están dando piedras que están bombales, especialmente a una velocidad. Y empecé yo a morateado y golpeado, ¿vale? En la moto cuando estaba lloviendo. Por fin llego a la ciudad donde era una reunión que se estaba celebrando en los centros de fe, esperanza de amor. Y entro y estaba la gente alabando al Señor y yo estaba desanimado. Ay, Señor, me ha ido mal. Vale, yo quería predicar tu palabra y esto ha pasado. Y me llovió. Ay, Dios mío, yo pobrecito de mi pobrecito. Y había unas bancas ahí en un cuarto de oración y yo dije, que ni quería sentarme en la banca, me metí debajo de la banca, allí en el polvo, en la tierra. Señor, pobrecito de mí, estaba yo allí, sintiendo con mucha autolástima, ¿vale? Y de repente como que Dios presente, estamos hablando de relación personal con Dios, de repente como que Dios me hizo sentir, Tomás, ¿por qué no me das gracias? Señor, gracias, porque se me ha ido todo mal, me ha ido fatal el día de hoy. Pero empecé a decirle, gracias Señor, que llovió en el camino. Gracias Señor, que cuando fuimos a la casa esto pasó. Gracias Señor. Y de repente, como esa corriente de agua, como dice aquí, de agua que empieza a correr, esa fuente de agua empezó a correr y empezó a sentir un gozo, una alegría. Salí debajo de la banca, empecé a pararme, empecé a
adorar al Señor, empecé a reírme, pero a reírme a carcajadas, con un gozo, con una alegría. O sea, como que me habían echado algo de vino nuevo, de aceite, qué sé yo, y empezó a sentir una presencia de Dios tan increíble. Y estaba gritando tan fuerte, Señor, aleluya. Estaba ahí, a solas en el cuarto, ahí estaba a solas, pero sentí tan gozo, tanta alegría, porque había empezado mal el día, pero decidí cambiar por una relación personal y empezó a correr ese río de agua viva. ¿Vale? Me puse ronco y después salí ahí al auditorio, que estaban ahí muchísima gente adorando al Señor, y dije, Señor, sáname, porque ya hasta ronco estaba. Y de repente pude hasta hablar bien y tranquilamente. Dije, gracias, Señor. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que quiere que vivamos todos los días en su presencia, que conozcamos que Él es un Dios de milagros, que cuando tú estás tomando agua viva, ¿vale? Todo es posible. Cuando tú estás diariamente, ¿vale?, buscando del Señor, clamando a Él, no de boca para afuera, con esa relación personal con Dios, ¿vale? Dice la palabra de Dios, todo es posible aquel que cree. Y vamos a ver el siguiente versículo. Aquí acabamos de leer, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice ahí? Muchos conocemos este versículo, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que pide, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Cuando tú estás orando en la mañana, clamando a Dios, ¿tú realmente crees que Dios está contigo? ¿Tú realmente crees que Dios va a contestar tu oración? ¿Sabes cómo Dios me habla muchas veces? A través de su palabra. Cuando leo su palabra, ¡pum!, va resaltando una palabra ahí. Va resaltando, como en estos días que estuve leyendo Jeremías ahí, donde dice, el pueblo ha cometido dos males. Una, que han dejado el agua viva, y otra, que han cavado cisternas. Como que Dios me habló, Tomás, tienes que cambiar de ser religioso a ser una persona que todos los días estás palpando la presencia de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo todos los días tengo que decir, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres sanador, tú eres libertador, tú eres perdonador. Y todos los días tengo que levantarme, Señor. Veo lo contrario, pero declaro palabra de Dios. Declaro palabra de Dios, porque es agua viva. Cuando yo estoy en una relación personal con Jesucristo, estamos entrando en el agua viva, ¿vale?, del Señor Jesucristo, y todo lo demás, ¿vale?, es pasajero. Sin fe es imposible agradar a Dios, creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer también en Juan capítulo 4, empezando con el versículo 13. ¿Cuántos recuerdan la historia de la mujer samaritana? ¿Sí? ¿Recuerdan que era una mujer que se había casado muchas veces y esta fue al pozo de agua y ahí estaba el Señor Jesucristo? Pues empezando a leer el versículo 13, dice lo siguiente: respondiendo Jesús y le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cuando tú pruebas la religiosidad del hombre, las costumbres externas, y como que te quieren satisfacer, cuando tú pruebas a veces el sexo de tanta cosa que hay, toda diversidad de todo, que te dice que está bien y hace todo eso, ¿sabes qué? Te vuelves adicto a querer más, pero nunca te satisface. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Vale? Pero dice la palabra de Dios, aquí dice, ¿vale?, cualquiera que bebiera de este agua, o sea, de este mundo, de lo que hay en esta vida, volverá a tener sed. Si uno está adicto a la pornografía, ¿sabe lo que quiere? Es hacer más y más, y se vuelve una adicción. No te satisface. Uno dice, no, es que me voy a satisfacer al ver estas imágenes de sexo y de desnudos y no sé qué tanto. Pero ¿sabes qué? No te satisface. ¿Vale? Si alguien tomare de esta vida el tema de religiosidad, el tema de hacer algo en esta vida, no te satisface. Dile al que está de lado, no te satisface. Lo de esta vida no te satisface. ¿Vale? Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
mas el que bebiere del agua que yo le daré. Estamos hablando del autor de la vida. Estamos hablando de que el que dijo: sean hechos los cielos y la tierra, y se crió los cielos y la tierra. Estamos hablando de aquel que dio su vida por nosotros. Jesucristo dijo: cuando tomare de esta agua, jamás tendrá sed. Estamos hablando de algo eterno, no de algo pasajero. Estamos hablando que Dios es un Dios de hoy. Hoy quiere tener una relación íntima con nosotros. No es un Dios, ay sí, crucificado y muy bonito y es parte de la historia. Y nosotros razonamos con todo, va a decir un razonamiento humano, que bien y que tal y tal. No, estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios de relación íntima hoy con Dios. Y la verdad que mi mujer me dice: Tomás, no, tú estás hablando de cosas de hace 20 años. Dios es un Dios de hoy. Gracias, mi mujer, que siempre me está motivando y gracias a Dios, ¿vale? Que Dios quiere, como dice esta palabra que acabamos de leer, dice: mas el que bebiere de agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Es una fuente que fluya como un río, ¿vale? Un río que de agua de vida. ¿Por qué? Porque cuando con esta agua, ¿vale? O como dice nuestro título, vamos a ver el título del mensaje que a mí se me olvida, vamos a ver si lo tiene ahí Diana. Dice: con agua viva todo es posible. Dile al que está de lado: con agua viva todo es posible. Con una relación personal con Dios todos los días todo es posible. No hay nada imposible. Nada imposible. Todo es posible. Yo recuerdo hace unos años, 15 años de edad, yo quería servir a Dios y andaba otra vez con mi moto, andaba por un río, ¿vale? Y de repente se me acaba la gasolina. Y yo digo: Señor, si yo leí en tu palabra que conviertes el agua en vino, Señor, ¿tú vas a convertir el agua en gasolina? Así que venga, le echo agua al tanque. De verdad, no lo estoy diciendo, ¿eh? Le echo agua al tanque. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Empujé la moto hasta la casa sudando, diciendo: Señor, ¿por qué no convertiste el agua en vino? Venga, despavita. Es verdad, es una historia anécdota, ¿vale? Porque a veces comparto milagros y no les comparto cuando Dios no hizo el milagro. Pero ¿saben qué? Dios es el mismo, aunque yo haga una oración queriendo algo para satisfacer un poco mi carne, Dios es más sabio que yo y Él sabe lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿vale? Así que gracias a Dios y en el camino yo estaba con la moto empujando, porque eran como 2 kilómetros o 3 hasta la casa, y dije: Señor, como que yo haciéndole un favor a Dios, digo: Dios, aunque no hagas milagros, yo sigo creyendo en ti. No sé, como que haciéndole un favor a Dios. ¡Qué va, hombre! Si Dios es Dios, es más grande, es más poderoso, ¿vale? Y Él quiere y va a hacer milagros, pero cuando estamos en esa agua viva, cuando el río fluye de nuestras vidas, es una corriente que todos los días Dios está fluyendo como una corriente, ¿vale? De agua eterna, de agua fresca, del Espíritu Santo. De vuestro interior correrán ríos de agua viva. Mira el que está del lado, correrán ríos de agua viva. Entonces, correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que la iglesia vida no es una iglesia religiosa donde celebramos 2 cantos, 3 cantitos, hacemos la ofrenda y nos vamos a casita. No, aquí hay agua viva, aquí hay relación personal con Jesucristo, aquí ya está el poder de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo no predico, dice: yo no vengo a ustedes con palabras elocuentes, yo vengo en el poder de Jesucristo, yo vengo en el nombre de Jesucristo, y hablando del poder de Dios, donde hay milagros, donde hay maravillas. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el agua viva, porque el agua es una corriente que fluye en nosotros, no podemos hacer otra cosa, porque ese río fluye dentro de mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿vale? Y esta fe es la que está en Jesucristo, no en mi poderío. Cada vez que nosotros nos miramos a nosotros, limitamos a Dios. Pero cuando miramos al que está dentro de nosotros, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Tenemos que creerlo, tenemos que soltar. ¿Saben lo que es el río? Solo corre cuando abrimos el grifo. Mira, al que está de lado, abre el grifo. Vale, tú tienes que abrir el grifo.
que corra ese río, que corra esa fuente, ¿vale? En el nombre de Cristo Jesús, un río de agua viva que fluye, un río de agua viva que cuando hay una necesidad de una persona, tú puedes decir: en el nombre de Jesucristo hay sanidad, en el nombre de Jesucristo hay solución, en el nombre de Jesucristo hay poder. Porque ese río está fluyendo. Tal vez no tengas palabras elocuentes, pero tienes ese río, y el río de Dios empieza a fluir en tu vida, y tú puedes declarar palabra de Dios sobre tus hijos. El hijo anda mal y anda de mal en Dios. Ese río que fluye dentro de ti, y tú empiezas a hablar palabra de Dios, porque el río de Dios, la corriente del Espíritu Santo, hace milagros, porque el que está con agua viva, todo es posible. No hay nada que sea imposible. Tú no puedes, en tu cabeza, el diablo te dice: sí, pero esto no. Sí, todo eso para qué, pero para ti no. Es que tú eres diferente. ¿Qué va? Jesucristo. Bueno, es una anécdota, ¿vale? Que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios hace la cosa de verdad. Un día llegamos, porque teníamos un autobús, y llegamos, algunos ya han escuchado esta anécdota, que tenía un autobús donde salíamos a evangelizar con un grupo de música. Y resulta un día que llegamos muy noche, y no cerré bien la puerta o la ventana, y llego en la mañana a ver cómo va todo, y nos habían robado. Han robado un montón de cosas, de herramientas, de casetes, un montón de cosas musicales dentro del autobús. Y entonces yo estaba ahí orando, porque de costumbre, el tema de orar, buscar a Dios: Señor, gracias por este día, Señor, tú sabes todas las cosas. Y de repente, como que el Espíritu de Dios me dice, un sentir: Tomás, ¿crees que te puedo regresar lo robado? Señor, gracias por este día. Dije: esto es una locura, es decir, entonces yo seguí orando en mi religiosidad, ¿no? Y como otra vez me llegó: Tomás, ¿me puedes creer que te regrese lo robado? Y vi que nadie me estaba escuchando, y dije: Señor, en el nombre de Cristo, que me regresen lo robado. A las 2 horas tocaron la puerta. 3 jóvenes, muchachos de 13, 14, adolescentes, con las manos llenas, estaban ahí en la puerta de todo lo que se habían robado, diciendo, pero temblando, diciendo: no fuimos nosotros, pero aquí está. Y lo dejaron y se fueron corriendo. Yo no puedo reír. Señor, a veces comparto los buenos testimonios que Dios hace milagros. A veces no comparto los milagros que Dios no hace. Pero ¿sabes que Dios es Dios? Y Dios quiere que esa corriente de agua corra en tu ser, ¿vale? Que no sea algo religioso, que sea algo de verdad de corazón, que tú crees en Dios, que Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no repetir por repetir, porque a veces somos muy religiosos, repetir ciertas frases y tal. Señor, para un momento esa parte. Es como el árbitro, ¿vale? Un árbitro, cuando está el juego y están todos jugando, de repente, ¿qué hace el árbitro? Tiempo, dice el árbitro. ¿Por qué? Aquí hay que cambiar algo. Yo te quiero decir, es tiempo de cambiar algo. No puedes seguir religiosamente haciendo lo que estás haciendo. Dios quiere un río que corra dentro de ti. No te imaginas lo que Dios quiere hacer. Milagros a través de tu vida. No eres tú, es por la gracia de Dios. Es porque Dios es grande. Es porque Dios algo tiene para ti y tu familia. Pero créelo. Pon un alto a la rutina de tu vida. Hacer las cosas por hacerlas. Un alto, un momento que se frene el partido de tu vida, el partido de lo que tú haces en la vida. Ponle un alto y dice: Señor, yo quiero que ese río corra. En esta tarde, en esta noche, mañana en la mañana, ¿por qué no le pides a Dios de una manera fresca: Señor, que corra ese río, Señor, en mi vida? Señor, yo no quiero ser religioso, acordarme de hace 20 años que hiciste ese milagro en la moto. Yo quiero escucharte hoy. Yo quiero, Señor, hoy que hagas milagros. Cuando una mujer llegó una noche, recuerda, a una reunión, tenía un tumor así grande, que casi parecía otra cabeza así, con la cabeza así, un tumor grande, y decía que vine por hablar por mí. Entonces, Señor, bueno, en nombre de Cristo, y no pasó nada. El día siguiente viene en la mañana a nuestra casa. Mire, desapareció anoche, en la que estaba yo dormida, y desapareció ese tumor. Yo estaba: Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Oh, amén. Ahora, ¿son cuentos? Sí, es realidad.
pero Dios quiere hacer milagros hoy. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque el mundo se va de mal en peor y es tiempo que gente se levante, que empieza a decir: Señor, que corra ese río dentro de mí. Vale, con agua, vale, con esta agua viva, todo es posible. Tú puedes ver milagros en tu vida, tú puedes milagros en tu familia, porque el río que corra, que te rejuvenezcas como el águila. Igual te tienes que golpear unos mesecillos para quitar lo religioso, pero decir: Señor, renuévame, Señor, con aquel primer amor que tú me has dado, Señor, renuévame en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Lo estoy compartiendo porque es lo que Dios quiere hacer en mi vida, y yo espero que también en vuestras vidas. Dice el versículo, también leyendo el capítulo 4 de Juan, dice el versículo 21: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Muchas veces nosotros decimos, y hay gente que va de una iglesia a otra, y decimos: ¿esta es mejor o aquella es mejor? Perdón, no hay una mejor ni una peor. Yo doy gracias a Dios por la iglesia de Adonai que está de lado. Yo he escuchado de milagros que tú has hecho con la congregación. Yo doy gracias por la iglesia Benecer, por la iglesia Renacer. Hay varias iglesias. Aquí Jesucristo está diciendo: no es aquí ni es allá. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tú necesitas no creer en un sistema o ver en un cierto lugar. Tú tienes que dejar que el río corra, que el río corra del Espíritu de Dios, porque dice allí la palabra de Dios: vosotros sabéis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque en salvación de Dios. Pues ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no quiere gente religiosa que se aprenda frases externas y nos damos un abracito y es bonito eso. No dicen que no hay que hacerlo, pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Es que ese río corra en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque estamos en últimos días, porque Jesucristo viene pronto. Gracias te damos, Señor. Capítulo 9 de Marcos 23. Jesús le dice, Marcos 9:23. Jesús le dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuando esos ríos corren en ti, al que cree, todo es posible. Ese hijo descarriado, Dios puede hacer que regrese a casa y a conocer a Dios. Ese esposo, esa esposa que has escuchado tanto, Dios te quiere decir que todo es posible al que cree. Cuando ese río fluye en ti, cuando no es religiosidad, es una fe íntima, porque crees que Él es y que es galardonador de los que le buscan, porque te renuevas con alas como el águila, ¿vale? En el nombre de Cristo Jesús. Mi oración hoy en la mañana ha sido: Señor, quítanos la religiosidad y danos vida, Señor. Ese río corra de nuestros Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Y Señor, a veces luchamos, Señor, cómo compartir y qué decir. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas, sobre cada persona, cada joven, Señor, cada adulto, cada familia. Ven, Espíritu de Dios, agua viva, Padre, que tomamos que de verdad nos refresquemos con la realidad de tu grandeza, de que eres vivo, que eres real. Padre, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo.